Vamos a leer Romanos capítulo 15 del versículo 22 hasta el 33. Voy a leer el libro de Romanos capítulo 15 del versículo 22. Leo. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas legiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Una vez que haya gozado de con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también a ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbos a España. Y sé que cuando vaya a vosotros y llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. 33 he leído. Buenos días, hermanos. Hoy el día 19 de marzo, el domingo, estamos juntos, hermanos. Um, Cuando leemos la Biblia, la Biblia habla, por ejemplo, Felipe anunciaba el Evangelio a un eunuco de Candace que venía de Etiopía a buscando la verdad y llegó a Jerusalén y aunque tiene la escritura, pero aún en Jerusalén no había alguien que le podía explicar de la escritura, la costumbre, la ley, mandamientos, buenas enseñanzas, así que habían en Jerusalén, pero no había algo que realmente le libraba de su pecado. Por lo cual, aunque leía la Biblia, o de profeta Isaías, pero no entendía de lo que leía. Es decir, leyendo, regresando de Jerusalén a Etiopía, es cuando Dios manda a un hombre a este eunuco, que fue Felipe, el diácono Felipe. Pero diácono Felipe, ¿dónde estaba? Anunciando el evangelio en Samaria. Antes de Samaria, Felipe estaba en Jerusalén, sirviendo a la iglesia, trabajando para la iglesia, en el servicio de el trabajo de la iglesia. Pero por la persecución, varios hermanos fueron esparcidos en Jerusalén, por lo cual Felipe, también uno de los que fue esparcido por la persecución que había en ese entonces en Jerusalén, y llegó por esa circunstancia a Samaria. Entonces en Samaria él vio mucha gente preparada a escuchar el Evangelio, anunciando, dice que toda la ciudad escuchaba de Felipe, dice, muy contento, muy agradecido. Pero es cuando, teniendo Felipe muchos hermanos en Samaria para predicar, anunciar, enseñar de la Biblia, es cuando el Espíritu Santo lo lleva, lo manda al camino de Gaza, que era un desierto, dice. Entonces Dios, antes de que
llegase el evangelio al oído de Eunuco, primero Dios ha ido trabajando en el corazón de Felipe, para que Felipe llegase a ese camino de Gaza por el cual era desierto. Oh. Si no hubiese llegado Felipe a ese lugar, Eunuco, ¿cómo estaría? Oh. Aunque tiene la escritura, pero no hay quien le predique, dice. Hermano, si tú por más que quieras buscar la verdad, pero si no tienes con quién, no tienes quien te predique de la palabra, ¿cómo puedes saber del Evangelio? Por lo cual, hermanos, en el mundo hay muchos como trigos que ya esperando la cosecha, pero el Señor dijo, ¿qué dijo? Falta obreros, quien vayan allí a recogerlos. Por eso Dios ahora quiere trabajar también tanto. Dios ha ido trabajando, dirigiendo el corazón del que tiene que escuchar del Evangelio. A su vez también Dios trabaja en el corazón de nosotros también, a fin de que podamos llevar este Evangelio a ellos. ¿Me explico? Por eso, por eso Dios también trabaja. Cada uno de nosotros que en este mundo estamos ahora, ya gracias a Dios recibimos la salvación, ¿sí? Pero aún así, nosotros teniendo este evangelio, vivimos aún en nuestra costumbre, ¿no? Vivimos aún en nuestra comunidad, ¿no? Como que el evangelio inició en Jerusalén. Y por eso ya cuando Pedro anunciaba 2.000, 3.000 personas huían el evangelio, la iglesia de Jerusalén se hacía grande, ¿no? Pero sin embargo, la voluntad de Dios, ¿cuál era? ¿Cuál es? Expandir este evangelio empezando Jerusalén, Samaria, toda Judea, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Pero desde Pedro, ninguno quería salir de esa aldea, ¿sí? ¿Por qué? Por la costumbre. Y además, para ellos, por ejemplo, si un judío, si entretuviera con un gentil, todo el mundo lo miraba, ¿qué va? Entonces, ya, ¿no? Por lo cual ya se cuidaba mucho. Vivía en esa costumbre, hermanos. Mientras que vivía en esa costumbre, el evangelio no podía salir de ese lugar. Oh. Por eso ya en la iglesia de Jerusalén, ¿qué es lo que Dios tenía que dejarlo, permitirlo? Para que ellos como no quieren salir. Oh, cuando una águila, una madre águila, enseña a sus hijos, a sus aguilitos, ¿cómo diría? ¿No? Aguiluchos, ¿no? Oh, Poñuelos, sí. Pañuelos, poñuelos. No, no, no. Entonces, una madre águila, ¿cómo le enseña? ¿Sabe cómo hace el nido una águila? No. Primero trae águila la base, espinos, lo pone. Oh. Y luego encima de espinos pone esas como plumas de lo que habían cazado, habían comido, lo pone encima, ¿sí? Y las cosas suaves así. Y luego ahí pone huevos, ahí nacen de huevos, ¿no? Aguiluchos, sí. Ya le traen la comida y le dan a la boca. Y luego ya a la hora que ya esos aguiluchos tienen que volar, ¿sí o no? Tienen que aprender cómo volar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace la madre? Con sus alas tan grandes hace viento. Fu, fu. Entonces, todas las plumas se salen y lo que queda es espino. Entonces ya le empujan a que saltara. Entonces ya, este lugar, ese nido es tan cómodo, mamá, es que aquí quiero vivir para siempre. Imagínate una águila si viviera nada más en el nido. Eso es mejor a la olla, ¿sí o no? ¿Sí? O mejor a la olla, entrar a la olla, ¿sí? Una águila no tiene que vivir así. He visto un video, un señor ya viajaba a un pueblo así llegando y he visto en una jaula de gallinas
había una gallina gigantesca, ¿sí? Le llamaba la atención, entonces fue allí. Una águila vivía entre las gallinas, dice, ¿no? Entonces preguntó, ¿qué pasa aquí? Entonces el Señor dice, esta águila ya no quiere volar, ya quiere vivir como entre las gallinas, dice. Entonces ese Señor yo le voy a pagar dinero, ¿no? Yo le voy a pagar dinero, dámela esa águila. Entonces ese Señor con esa águila subió a lo alto de la montaña, a lo alto de la montaña, en una cuesta aguda, ¿sí? Ahí lo tira a la águila, ¿sí? Águila creía que no podía volar, pero cuando extendió las alas, ya volaba sin mover las alas, así volaba, ¿sí? Una águila, si viviera en una jaula de pollos, gallinas, es mejor a la olla, mejor, ¿sí? Mejor a la olla. Una águila no tiene que vivir en un nido, sino es el rey del cielo, ¿sí o no? Por lo cual es necesario aprender cómo volar. Pero dentro del nido puede aprender cómo volar. En el nido nadie puede aprender. Ninguna águila en el nido, en teoría, no puede volar. Por más que le enseñe, mira, cuando a la hora de saltar tiene que extender tus alas, por más que te enseñara miles de palabras, miles de conocimientos, pero si no sale del nido, no puede aprender, ¿sí? Por lo cual lo que Dios permite a los hermanos de Jerusalén salir del nido, salir de la costumbre. Por eso la madre águila le hace viento, ya todo lo que le acomodaba, se le quita los espinos. Al final no puede menos que salir del nido. Entonces la madre águila lo lleva, lo carga en su espada y lo lleva a lo alto y lo suelta. Entonces ya se cae. Entonces creo que en YouTube sale muchos vídeos de ese tipo, ¿no? Un aguilucho sale de cae, ¡va! ¿Sí? Entonces, a la hora de llegar al suelo, otra vez la madre lo rescata, lo lleva otra vez. Lo repite una vez, dos veces. Entonces ya ese aguilucho aprende cómo extender las alas y luego ve el avance cada vez que nada más puestas las alas va avanzando. Entonces el aguilucho dice, mamá, esta vez no me recojas, ¿sí? Esta vez no me recojas así. Así va aprendiendo cómo volar. Entonces así una águila vive, ¿no? Como rey del cielo. De la misma manera, ya desde que recibimos la salvación, hermanos, ya nosotros también nacimos. No es que nosotros siendo gallina hay que ser águila, ¿no? Siendo gallina, imposible ser águila, ¿sí o no? ¿Mm? Es imposible. Dios no nos está obligando a que nosotros somos gallina, pero vivamos como águilas. No. Nacimos de nuevo por medio de Jesucristo, tener esta perfecta salvación y justicia de Dios, eso ya nos ha hecho nacer de nuevo, dice. Ya como renacido en Cristo, ahora ya somos ya águilas, ya. Entonces ya nosotros como siendo águilas, ahora por fe nosotros ya estamos programados ya para vivir por fe. Pero como aguilucho no puede aprender a volar en el nido, nosotros cristianos no podemos aprender la fe en el pensamiento. Por más que pensara, pero en ninguna manera en tu pensamiento no puedes aprender. ¿Me entienden, hermanos? Pero hay hermano nada más piensa, ¿no? Y al final, hermanos, oyendo la palabra, así es la fe, así es, ya la cabeza se crece cada vez más, pero realmente no sabe cómo es vivir por fe. Por eso nada más se engaña, se engaña. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Santiago. Santiago está después de Hebreos.
Santiago capítulo 1, el versículo 6 y 7. ¿Alguien puede leer en voz alta, por favor? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Sí, aquí dice, bueno, también 22, el versículo 22 también. Sí, por favor. Pero haced hacedores de la palabra pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Sí, aquí dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Engañándoos a vosotros mismos. ¿A qué se refiere esto, hermanos? La fe viene por oír. Oír la palabra es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Pero aquí Santiago habla un poco más. No solamente quedan como oidores de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque engañándoos a vosotros mismos. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Por ejemplo, ahora yo os enseño ahora cómo lanzar la pelota a meter la cesta de baloncesto. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes, alguien sabe jugar baloncesto? Saber jugar todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero ¿sabe meter como bien la pelota a la cesta? ¿Sí? Ah, sabe bien. Ah, entonces, ¿puede meterlos de lo que sabes? ¿Mm? Para meter bien la pelota a la cesta está en como círculo, ¿sí o no? Pero cada vez que tú lanzas la pelota con menos ángulo, entonces la pelota llega a la cesta así. Pero si tú con más ángulos lo tiras la pelota forma ¿cómo se llama? Oh, un, un ángulo, entonces cae desde arriba a abajo así. Entonces ya más porcentaje de meterla a la cesta. Amén. ¿Sí? Entonces ahora vamos a a la cancha de baloncesto. Ya os doy cada pelota a cada uno. Entonces ya según lo que el pastor ha dicho, a ver, voy a meter lo mejor posible, de más ángulo, más curva. Oh. Entonces ya es fácil de meter, ¿verdad? ¿No? Hay que tirar al cuadrado. Oh. Hay que tirar al cuadrado, rebote. Oh. O sea, hermanos, para aprender de la teoría, en qué ángulo, cómo hay que meterlo, creo que un cuarto de minuto ya lo podés aprenderlo. Pero para que meterlo a la cesta, ¿no? ¿Cuántas zapatillas tiene que gastarlo? ¿No? ¿Cuántos ya agujetas tiene que tenerlo? ¿No? ¿No? Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Huyendo ya, parece que todos los mejores jugadores de baloncesto, ¿sí? Luciana, la hija de Jason y Bonnie, dice que últimamente juegan al baloncesto. Pero cada fin de semana, sábado, dice que tiene su partido de baloncesto entre otro colegio. Pero dice que cada vez se regresa agachada la cabeza, ¿sí? Porque dice que ha perdido de los puntos como 70 puntos menos, o sea, 10 puntos. O sea, ¿no? Su colegio, su equipo no mete nada bien, dice. Entonces, hermano, el problema es que saberlo oyendo, nos engañamos, como si supiéramos o hiciéramos bien. Te engañas. Entonces, ¿cuándo te enteras de que te falta realmente? Haciéndolo, haciéndolo. ¿No? Si un hermano escucha la palabra,
Ah, así ha dicho pastor, que prediquemos el evangelio. Y luego ya, si a la hora de predicar el evangelio, ese hermano, ¿cómo vendría un domingo al día siguiente? Así, pastor, es que no valgo para nada, padre. Yo salía al parque, pero nada, parecía que nadie me quiere escuchar. Entonces, al ver tal hermano, ¿sabe qué es lo que yo sentiría? ¿No? Alegría. ¿Por qué? Ah, ese hermano está escuchando. ¿Me explico? Un domingo prácticamente misma prédica escuchamos, pero siguiente domingo otro hermano viene contento. Ah, bien, pastor, ¿cómo está? Sí, otro hermano viene agachado. No hago para nada. ¿No? Lo pregunto, ay, ¿qué tal, hermano? Bien, pastor. Sí, pero no me cuenta nada de lo que yo quiero escuchar de tal hermano. ¿Sí? Pero el hermano viene agachado. ¿Qué pasa contigo? Es que, pastor, yo no pago, yo no sirvo para nada. ¿Qué pasa? Es que yo, pastor, salía a la predicar, pero nadie me quiere escuchar. Pero aún así yo hablé, así hice caso y que unos que se va sentado en el banco ya empecé a hablar, pero al final dice que ya no entiendo nada de ti, entonces ya, qué aburrido está. Y así me dejó solito, entonces ya, bien desanimado estoy, pastor. Al escuchar esto, ¿cómo sentiría yo? Gozoso, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia dice, el resultado no nos corresponde, hermanos, ¿sí? Sino, dice la Biblia, el que escucha la palabra, esa palabra te mueve, hermanos, ¿sí? No importa que eres capaces o eres capaz o eres sabio, da igual. Lo que Dios quiere, que nos movamos ante su palabra. ¿Cómo? Hazlo esto, que lo hagas. Levántate, que tú te levantes. Como ese centurión decía a Jesús, Señor, yo también soy hombre bajo el orden, bajo la autoridad. Si mi superior me manda a hacer esto, lo hago yo. Y yo también tengo mis órdenes, bajo mis órdenes, 100 soldados. Yo cuando le digo, haga esto, que lo hace, que digo, venga y viene, le mando allá, que vaya, va ahí. Y cuanto más tú eres el Hijo de Dios, Rey de los Reyes, solamente di una palabra. Y esa palabra va a curar a mi criado. Jesús al escuchar esto decía, no he hallado tanta fe en Israel así. Para Cristo, ¿cuál es la fe? El que tiene dones, capacidades. No, el que se mueve solo por la palabra. Es así, hermanos. Y el resultado, hermano, es que no depende de nosotros. Es el que hace Dios. Pero Dios quien busca ahora, el que va según su palabra, hermanos. Pero yo quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuál es el que te afecta más? ¿La palabra o tu pensamiento? Por eso dice en la Biblia, no tengas doble ánimo, dice, ¿sí? No tengas doble ánimos. Ahora, hermanos, lo que en la iglesia, como hermanos, claro, necesitamos oír la palabra. Oyendo la palabra, esa palabra no es solamente para que tú estés ligero o siente bien, no. Esta palabra hará moverte. Ah, la palabra dice así. Oh. Durante la conferencia bíblica, saliendo de la desesperación, dos señoras me preguntaron, primero, sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo yo sé que Él está conmigo? Y luego otra pregunta, ¿y qué tengo que hacer entonces ahora ya que yo soy limpia? Entonces, ¿ya qué me toca hacer ahora? Las dos preguntas. Al escuchar estas dos preguntas, me gozaba mucho. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que pueden hacer esas preguntas? ¿No? ¿Quiénes son los que hacen este tipo de preguntas? ¿Quién tiene esa curiosidad? ¿No? Sí, los que realmente, de verdad soy salvo en Cristo. Ya soy nueva criatura. Pero dice que ya soy nueva criatura, entonces hay el Espíritu Santo. Pero yo, ¿cómo sabré que está conmigo? ¿Me explico?
¿Y quién pregunta la siguiente pregunta? Ahora, ¿qué me toca hacer ahora? ¿Mm? El que ya cree realmente. De verdad. Entonces, al escuchar esto, claro, aún falta mucha parte de aprenderla, pero siento, wow, sí, oh, qué bien, gracias a Dios, oh, que han escuchado el Evangelio. Entonces, ahora, hermanos, Dios oh, nos está hablando ahora, tanto a los que estaban en Jerusalén como primera iglesia, también a nosotros también. Escuchamos la palabra. Ya desde que recibimos la salvación y ahora, si tú crees que tiene esta perfecta justicia de Dios, que por Cristo ya tienes como un regalo de Dios, eres tú una águila, aguilucho, delante de Dios. ¿No? Dios ahora te ve como aguilucho. ¿No? ¿Quieres ir a la olla o al cielo, hermano? Oh, oh. Entonces ahora ya no te queda otra opción, sino una de las dos opciones, a la olla o sino al cielo. Porque no vale para nada una águila así vivir como pollo, sí, así mejor que pollo, más carne tendría águila, ¿no? No vale eso, ¿sí? Porque no importa, y un aguilucho nunca había volado, claro que sí, tendrá muchísimo miedo, ¿no? Es normal, porque no sabe. Pero su madre, ¿cómo lo ve? Su madre, ¿cómo lo ve? Es que es normal que vueles tú. Dios, ¿cómo te ve ahora? ¿No? Es que por fe, pastor, es que no sé cómo es por fe. ¿Sí? ¿Qué decimos nosotros? Poco a poco, pastor. ¿Sí? ¿No? Poco a poco, ¿sí? ¿Sabe cuando yo comparto el Evangelio? Después de haber compartido, haber mostrado todo lo que dice la Biblia, mira, aquí la Biblia tan claramente habla que la sangre de Jesucristo nos ha hecho limpia y justa y perfecta. Así está escrito ya, no lo que yo digo, sino aquí está escrito en la Biblia. ¿Lo crees? ¿Sabe cómo me responde? Sí, pero entonces, pero para decir que soy limpia, creo que aún me falta más estudio, pastor. Poco a poco ya voy a escuchar. ¿Eso qué quiere decir? No quiere creer. ¿Me explico? Si cree esto, ¿qué importa más estudio? ¿No? ¿Y por qué no quieres creer entonces? Porque, pero aún así, para decir que soy limpia, es que hoy también salí peleando, ¿no? Y así con este odio también ahí, que mira, que es que para decir, creo que me falta aún más, ¿sí? Me falta aún más. Eso quiere decir, no quiere creer. Entonces ahora nosotros como somos cristianos, hijos de Dios, renacidos como águila, Dios así nos ve y ahora pregunto, ¿podemos vivir por fe, sí o no? Amén. O creo que aún, creo que pastor, dame un mes más. Creo que escuchando 4 domingos más, creo que al mes siguiente podría. No, hermanos, tiene que ser desde hoy, hermanos, desde hoy. Al mes siguiente va a ser más difícil, hermanos. De verdad, más difícil. ¿Sí? Por eso tiene que dar desde hoy. Dios, de verdad. Sí, yo voy a salir del nido. Bueno, yo la verdad que tengo mucho miedo de la altura. No sé si alguien tiene. Por eso, ahora yo odio al parque atracción. Pero al cambio a la pastora le encanta, ¿sí? Le encanta. Entonces yo le pregunto ¿qué quiere hacer? Parque atracción, ¿sí? Parque atracción. A ella le encanta de subir montaña rusa, así.
Entonces por eso se sube y baja, no tanto, ¿no? Sí. A ella le encanta subir esto con la velocidad de eso, pero yo no es que no quiera, sino que mi corazón no aguanta eso. Sí, no aguanta. Sí, cuando yo era más joven, sí que subía, bueno, sí, pero y ahora ya como que siento que mi corazón se va a parar, ¿sí? Y por eso, y que siento como muy, muy apretadito ahí dentro, entonces ya no quiero, ¿sí? No. Por el miedo, sí, que tengo, ese miedo de la altura, ¿sí? Menos mal que Dios no nos tira desde el cielo, ¿no? ¿Sí? La fe también, ¿sí? Tenemos miedo porque no tenemos experiencia, ¿sí? Pero gracias a Dios, por eso tenemos Madre Águila, que es iglesia. Ese eunuco no sabía cómo es el evangelio, por lo cual Dios tenía preparado a alguien le pueda enseñar de lo que es la Biblia, de Cristo. Amén. De la misma manera, por eso Dios, antes de nosotros, ya había preparado a alguien vivió por fe. Entonces, en la iglesia nosotros aprendemos esa vida, hermanos. ¿Sí? Aprendemos esa vida. Porque, hermanos, ustedes aquí han llegado, ¿sí? Todos llegaron aquí. Pero imagínate, si alguien hoy llegara por primera vez a este lugar, ¿llegaría fácil? No. Las invitadas de hermana Graciela hay veces que llegan, se pierde acá y allá, entonces tiene que ir a buscarlo, ¿sí? Es porque es el primer camino. Hay muchas cosas, creo que parece que esta calle también es el mismo también. Y se dirige para ahí. Puede ser así el primer camino con muchos obstáculos para llegar al destino, ¿sí? Pero una vez que caminas tú, ya sabes la experiencia, entonces ya sabes, esto no, sino aquí. Ay, parece que esta calle también, la misma calle donde la iglesia, ¿verdad? Pero no es, eso no es, ¿vale? Así que a la derecha, a la izquierda. Y así llegas al destino, ¿sí? Entonces ahora tú quien no sabías el camino, pero ya sabes el camino, ya puedes enseñar a otro quien llega aquí. Mira, parece que ese camino es el camino de la iglesia, pero no es eso. No haga caso, sino aquí a la derecha, ¿sí? Tiene que dar a la derecha. Así tú puedes decir. De la misma manera, alguien que aprendió de esa fe, ya caminando por ese camino, ya sabe que en ese camino viene ese pensamiento y ese miedo, que no quieren soltarte para que tú puedas volar. Por esa razón necesitas tú tener la comunión, ¿sí? Entonces esa comunión realmente nos lleva a que podamos volar, ¿sí? Porque así estamos programados en Cristo Jesús. El justo por la gracia vivirá. Amén. No, sí, ¿no? El justo por la gracia vivirá. Claro, si necesitamos la gracia, sí, pero realmente al que Dios le ama, le enseña la fe. ¿Por qué? Un cristiano sin fe es que no puede vivir. Imposible. Porque un cristiano, ¿de qué vivimos? De la palabra. Ya dice la Biblia, no andamos por vista, sino por fe vivimos. Por fe andamos, dice. Pero si andamos sin fe, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Obstáculos para ver, que yo creo que no pinto para nada, ¿sí? Entonces, dice, Dios escogió a los viles, débiles, los malos, inútiles, ¿no? Entonces ahora tú ves a ti mismo, obviamente, ¿qué es lo que verás? Debilidades, ¿no? De esos puntos, ¿sí o no? Pero no sabes, por eso Dios te ha llamado. Por eso si ves por fe, por estas condiciones, Dios me ha llamado para avergonzar sabios del mundo, dice.
Por eso cuando tú ves a tu debilidad por fe, por eso Dios me ha llamado. Entonces digo, todos ustedes son escogidos de Dios, ¿sí o no? ¿No? Eso quiere decir que son inútiles. ¿No? ¿No? Dios ha puesto lo más inútil en el medio del púlpito, ¿no? Para... ¿no? Por eso hoy mismo si vemos sin fe, ¿qué es lo que vemos? Que no pintamos nada para nada, ¿sí? ¿No? Entonces se mete más y más, ¿no? A la oscuridad, a las tinieblas, ¿sí? Dios tiene, ya estamos programados, ¿sí? Entonces ahora, poco a poco ahora, Dios, cada vez que Dios quiere y poco a poco, ¿a dónde nos quiere llevar? Hoy por la gracia de Dios tenemos todo, pero ¿a dónde nos quiere llevar Dios? A que vivamos por fe, a que vivamos por fe, no por vista. Entonces ahora hoy hemos leído Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. El versículo 22, voy leyendo, hermanos. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campos en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por qué? Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Mira, aquí está hablando, apóstol Pablo quería continuar el trabajo de viajando a España a pasar a ellos, ¿sí? Pero sin embargo, ahora dice que ha ocurrido un tema de lo que los hermanos de Macedonia y Acaya han reunido una ofrenda. ¿Para quién? Para los hermanos de Jerusalén. Oh. Mira, yo al escuchar esto, ¿quiénes son los que están en Jerusalén? Son los primeros hermanos que están en Jerusalén. Y ahora, ¿quiénes son los que están hermanos en Macedonia y Acaya? Son los que oyeron el evangelio por los que habían predicado, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ahora, ¿qué corazón tiene de los hermanos de Acaya y a Macedonia? Dice aquí. 27, pues les pareció bueno y son deudores, hermanos. Esta mañana quisiera hablar de ese punto, hermanos. La posición del corazón de los hermanos de Macedonia y Acaya. ¿Qué corazón tiene? Deudores, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos sienten como deudores. Porque ellos tienen muy claro esa parte. Si no fueran ellos, yo no podía. Claro, aparentemente, los hermanos de Macedonia Acaya, puede ser los mejores todavía, diciendo de la riqueza, hablando de una cosa y otra, pero tienen un corazón de que soy endeudado, deudores, ¿sí? Cuando yo leí ese punto, hermanos, claramente yo pude reconocer, de verdad, hermanos, la fe de la que hablamos, el evangelio que estamos compartiendo,
Y que la gente, ¿cómo nos agradecía? Dice, hermana de Barcelona decía, ah, pastor, oh, una habitación está libre, que venga. ¿Realmente está respetando a mi persona? Usted dice que los vascos, hermana Ana y Maide está como ahí, pero no para. Los vascos dice que la casa suya es como un lugar santo, dice. Por lo cual, entre los amigos tampoco invitan a su casa. Por eso en País Vasco hay una costumbre que creo parece que no hay en Madrid, en otra provincia, pero en País Vasco hay un lugar donde se vienen amigos como sociedades, vienen allá a cocinar allí, comen allí. No te invitan nunca jamás a tu casa, entre muy amigos tampoco. ¿Por qué? Ellos consideran la casa, su casa es un lugar santo. No hay quien pueda llegar a la casa, dice. Eso me comentó un pastor vasco. Por eso, muy difícil dejarte entrar a tu casa, dice. Es la costumbre. Pero cada vez que voy a la casa de hermana Ana, ¿sí? Hermana Ana, mi casa, tu casa, toma aquí la llave, si nos deja, ¿sí? Yo por eso entendí que, ay, los vascos son así, muy abiertos, pero no, no es así. ¿No? Entonces, cómo pueden dejar así? ¿Ah, por qué? ¿Les caigo bien por eso? Oh, oh. Entonces ellos, tipo, ¿por qué tienen ese corazón? Por el evangelio, hermanos. Entonces, ¿ese evangelio es mío? Nada, sino yo también lo recibí. Yo también lo recibí. Y eso es lo que yo comparto también. Pero la gente lo escuchan de ese precioso evangelio, me quiere recibir a mí también. Hay veces que me siento muy honrado, que yo quién soy para recibir tal trato. Tal trato. Sí. Pude reconocer muy bien, eso no por mí, sino es lo que yo recibí de la iglesia y del pastor y de Cristo y de Dios. Yo reconozco mi lugar, ¿dónde estoy yo? Soy deudor también. Estoy endeudado. Endeudado. Entonces ahora todo lo que vamos a buscar, hermanos. Buscamos el primer libro de Corintios, capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 10. El versículo 9 voy a leer, desde el 9. Primero Corintios capítulo 15, el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo y por mucha gente y muchas iglesias fueron establecidos por la llegada del apóstol Pablo. Sin embargo, ¿el qué corazón tiene? Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cómo eres tú, hermanos?
Según apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿No? Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿No? También, solo por la gracia de Dios somos lo que somos. Quiere decir, hermano, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos nosotros, por la gracia de Dios tenemos. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que empezar, tanto de parte de como los hermanos en la cocina, como los hermanos, como ahora hemos hecho unos grupos de ujieres, como no utilizo esa palabra, ujieres, los hermanos que ahora ya viendo la necesidad de, para si viene alguien a la iglesia, a recibirlo, a recogerlo, dirigirlo hasta acomodarlo todo, hermanos ujieres, pero también grupo de tesorería, el grupo de limpieza, todo lo que sea, tiene que empezar con ese corazón. De verdad, Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy, por tu gracia, Señor. No es que tú eres quien está dando, sino endeudor eres tú. De verdad, si no por la iglesia, si no por Cristo, si no por los siervos, realmente yo no tengo eso. Claro, hermanos, hay fallos, errores, sí. Pero principalmente el corazón que tienes que tener es eso. No, hermano, de este corazón tiene que empezar, hermanos, a reconocerte. De verdad, si no fuese por la iglesia. De aquí adelante también vienen problemas, dificultades. Pero tenemos a esa iglesia. Tenemos a Cristo con quien contar. A ese Cristo. ¿Sí? Cada vez más tú vas reconociendo. Entonces dar no es que primero tienes que dar a Dios, sino primero reconocer quién eres tú delante de Dios. Entonces, viendo el corazón de los hermanos de Macedonia y Acaya, me maravillaba de que ellos cómo pueden considerar que son deudores. ¿Me explico? Pueden echar una limosna, que faltan 12, toma ya. Toma una limosna para que lo que necesite. No, el corazón de los hermanos de Acaya y Macedonia tienen ese corazón de somos endeudores, ¿sí? Endeudores. Abraham, cuando en el capítulo 14 de Génesis, después de rescatar a su sobrino Lot, después de derrotar a los reyes, venían de camino. En el camino se encuentra el Melquisedec. Vamos a buscar este punto, hermanos. Génesis capítulo 14 del versículo 17. Génesis capítulo 14, el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. Aquí hay un punto muy, muy importante. Abraham, por la gracia de Dios, derrotando a los reyes, rescató a Lot, regresaba, pero el rey de Melquisedec, dice, el rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, es muy importante, hermano, todos juntos leamos,
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, le dio a Abraham los diezmos de todo. Dice aquí, no es que Abraham derrotó a ellos, sino ¿quién le entregó a él? Dice Melquisedec, habla claramente, entregó tus enemigos en tu mano. ¿Quién? Dios Altísimo, hermanos. ¿No? A lo mejor en el corazón de Abraham no tenía claro ese punto. A lo mejor los 400 hombres criados en mi casa, creo que derrotando a ellos bien enterrados, así que por lo menos hemos podido derrotar y rescatar a Lot. También gracias a Dios, sí. Pero ahora el Melquisedec viene, claramente lo habla. No eres tú, sino Dios Altísimo entregó en tu mano. Abraham lo reconoce. De ahí sale diezmo, reconocimiento de lo que esto Dios me lo ha dado. ¿Me explico? Oh. Entonces la base de nuestro corazón delante de Dios, siempre y cuando es esto allí. Es Dios quien realmente entregó a mí. ¿No? Es Dios, sí. Es Dios. Por eso, hermanos, en la iglesia, el tema de la ofrenda y el diezmo, hermanos. Bueno, la verdad que si los hermanos que asisten a la iglesia, yo no suelo tocar el tema del diezmo en la ofrenda. Oh, creo que una vez al año hablo, ni una vez al año creo, ¿sí? Oh. Pero aún así, hermanos, ¿por qué es necesario la ofrenda y el diezmo? Porque, hermano, la ofrenda y el diezmo es un reconocimiento de lo que Dios me lo entregó y que es Dios quien me lo da. Yo soy lo que soy por su gracia. Y luego el corazón que tenemos, de verdad, si no por la iglesia, si no por aquel quien había caminado por fe, es que yo me perdería en ese camino de fe. Soy endeudado. En ese corazón ya poder reconocer, hermanos. Y luego, hermanos, ¿cuándo nosotros podemos ofrendar? Creo que una vez preparando ese tema, he leído un niño en Estados Unidos llamado Bill. Ese niño, como en Estados Unidos la costumbre de educar a los niños, como le enseñan de ser desde pequeño independiente de los padres. Por eso, a propósito, los padres enseñan a hacer trabajo de la casa, limpiar patios, cortar césped, ¿sí? Y fregar los platos. Entonces ya sus padres lo enseñan. Entonces un día ese niño Bill se sentía que, creo que estoy trabajando demasiado en casa. A ver, entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces ya, él un día hizo una factura. 5 euros por cortar césped. 5 euros por fregar los platos. 5 euros por cuidar mis hermanos. Y luego una factura preparó y lo dejó en la habitación de sus padres. Entonces los padres al ver la factura, qué gracioso, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces el padre le hizo otra factura, ¿sí? Otra factura, ¿sí? La comida de toda la vida, 0 euros. Lo gasto del estudio, 0 euros. El gasto de la ropa, 0 euros. El gasto y tal, 0 euros. Al final, en total, 0. Lo dejo en la habitación de Bill, dice. El hijo leyéndolo y piensa, ¿no? Él consideraba nada más que lo que hago yo, ¿sí? Pero para que él pudiese hacer todo esto, claro, detrás de esto hay amor del Padre, ¿sí o no? Sí. Entonces ya lo borró, lo rompió y todo, ya hacía todo bien y ahora casi sin decir nada, ¿verdad? Nosotros también, ¿sí? Hay veces que nosotros, más que de lo que Dios hace por mí, veo fácilmente lo que hago yo, lo que sufro yo, lo que soy yo, ¿sí? Pero realmente para que sea yo de hoy, de verdad por su gracia. Y así reconoce.
En Estados Unidos hay una iglesia llamada People's Church, iglesia de personas, traducido. Un día un pastor, el pastor principal de esa iglesia, que es Oswaldo J. Smith, un día él mismo ya oraba para poder ofrendar a los misioneros. Pero él dice que por semana cobraba $40 de la iglesia. Entonces de esto, para mandarlo ya al misionero, creo que ahora ya, creo que $10 así separado y así podría cubrir sus gastos. Entonces cada vez separaba de lo que recibía una cantidad para misioneros. Pero una vez él pensaba, separando de esto, ¿vivo más corto? No. Entonces al mes siguiente, al año siguiente, un poco más. Él mismo experimentó claramente, es Dios quien le sostiene realmente. Y por eso él decidió un día practicar con toda la iglesia, de los hermanos ancianos, hermanas casadas, hasta los niños de la escuela dominical, que el diezmo, aparte del diezmo, que se apartara un diezmo más, es para misioneros. Y luego, hermano, esto durante todo el año, haciéndolo, si realmente te quedas corto, al año siguiente no lo entregues. Pero durante el año así viviéndolo, al año siguiente sí se ha multiplicado en la parte económica, entonces el año siguiente 20%, 30%, 40%, así va incrementando. Entonces dice que siendo una sola iglesia, pudieron y sostener 400 misioneros a nivel mundial, dice, siendo una sola iglesia. Entonces, este punto, hermanos, ¿a qué se refiere? Hay que dar. No, hermanos. Las dos cosas primero. Primero, somos endeudados. Y luego la segunda parte es, de verdad, la ofrenda también no es que lo que tengo yo, ahí está, no de esa manera, sino es un reconocimiento y además cada hermano ahora, por fe también, ¿sí? Por fe. Una vez, hermano Mario, escuchando, creo que hace 3 o 4 años, cuando yo hablé últimamente sobre la ofrenda del diezmo, decidió hacer el diezmo. Pero al mes siguiente, y me llamó, pastor, es que este mes, justo al entrar, tengo esa cantidad de diezmo. Y si lo diezmo, ya me quedo sin nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me preguntó eso. ¿Qué dirías ustedes? Hermana Silvia es de fe, de verdad. Si yo fuese antes, diría, Mario, cuando puedas, ya cuando tengas todo ya. Pero en ese momento no quería ser así, sino quédate sin nada, dije. Quédate sin nada. ¿Por qué? Muchas veces nosotros pagando el alquiler del mes nos quedamos muchas veces sin nada. ¿Sí? Por alquiler también nos quedamos sin nada. Pero por Dios, a ver, nos quedemos sin nada. Entonces, vale, entonces él entregó. Pero ¿qué pasa después de entregarlo todo? De verdad no tiene nada. Entonces, ¿cómo vive? Buscando todas las monedas que así soltaban en casa, en la habitación, ¿sí? Todo, entonces. Pero aún no era suficiente para comprar un bocadillo, dice. Y al día siguiente ya me llamó así, oscurecido. Pastor, ¿qué tipo de vida es esta? Mis compañeros tienen todos para comprar su bocadillo, incluso me quieren invitar. Pero yo, como siendo cristiano, hijo de Dios, ni tengo esos dinero para comprar mi bocadillo. Quejándose, así me llamaba. Le dije, gracias a Dios, qué bien, qué bien, qué bien. Le dije, hermano, ¿cuándo tú vas a experimentar esto? Por Dios, quedarte sin nada. No sé si desde ese momento continúa haciendo o no, no sé, pero espero que
eso pase todos nosotros también. Una vez escuchamos la palabra y luego a caminarlo, claro, hermanos, hay obstáculos. Lo estoy diciendo ahora ya a los hermanos de la iglesia que vengan ahora ya media hora antes del culto. Si la hora del culto empieza a las 11, a las 10:30 tiene que estar acá. Ah, vale, pastor, así está bien. Y luego si el próximo domingo, ¿qué es lo que sucede? Además por cambio de hora, ¿sí? Sí que hay obstáculos otra vez, hermanos, ¿sí? Hay obstáculos para... no, pero vamos a ver ese punto también. Para llegar media hora antes, ¿qué hago? Pero yo soy muy perezoso y no me levanto muy pronto, entonces, ¿qué hago? Así piensa. Hay uno que piensa, hay uno que yo no siempre soy igual, entonces ya llega tarde. Realmente lo que escuchas tú en la iglesia, entonces más que otra cosa, en tu corazón tiene que estar eso. La iglesia se ha dicho ahora. Entonces aunque llegue un poco tarde, pero en mí tiene que establecerse esa guía de la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Esto es lo que ahora estamos aprendiendo. ¿Sí? Por eso hoy el tema más que otra cosa, el corazón de un hermano en Cristo, así tiene, de verdad. Antes de mi vida, había alguien que llegó a mí a predicar. ¿Sí? Y por eso la posición nuestra, hermanos, en la iglesia de aquí adelante, como apóstol Pablo, soy más pequeño. Y por su gracia, soy lo que soy. Por eso nosotros también, por su gracia, somos lo que somos. Y de esa manera de aquí adelante, hermanos, tanto el tema del servicio, tanto el tema de la ofrenda, tanto el tema de anunciar el Evangelio, ahora ya no andamos por vista, sino por fe. Entonces, anunciar el Evangelio también por fe. Leer la Biblia también no es porque te gusta leer, sino por fe también. Mira, Dios me dice que soy ya águila. También de esa manera, voy a leer la Biblia. También, el tema de la ofrenda también. Desde ahora ya, también, no de lo que tengo, sino por fe también. ¿De qué? Dios es quien ya dará. ¿Sí? Por esa fe ahora ya vas poniendo un paso adelante, hermanos. Entonces ahora la iglesia de España también, de esa manera, sí, no solamente para nosotros nada más, sino desde Madrid para los hermanos de la provincia y de España para poder trabajar y ayudar para los demás hermanos, quien habían estado antes de nosotros. Por eso, de esa manera, sí o sí, iremos creciendo, hermanos. Gracias hoy, hermanos. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a orar.